Muy bien, continuamos. Vamos ahora a hablar sobre la elección de un buen micrófono para la creación de videos educativos o videotutoriales. Bueno, es importante mencionar que a la hora de elegir un buen micrófono vamos a encontrarnos en el mercado muchos modelos diferentes con muchos precios, muchos tipos, patrones polares o especificaciones acústicas, por lo que antes de enumerar cómo debe ser un buen micrófono para hacer videotutoriales y videos educativos, hay que repasar qué tener en cuenta. Bien, miren, hay alguna característica que se llama respuesta en frecuencia. Esta característica hace referencia al rango de sonido que es capaz de captar un micrófono. Se mide en hercios y se muestran de bajas a altas frecuencias. Por ejemplo, para un streamer esta especificación no es muy importante como para un vocalista, pero mejor buscar aquellos micrófonos que ofrezcan un amplio rango de frecuencias, ¿sí? Es decir, tiene que ver con la capacidad del micrófono para captar los sonidos tanto agudos como graves y medios. Entre más alto sea el rango o más grande sea el rango de frecuencia, quiere decir que va a captar mucho mejor todo tipo de sonidos. Se dice que para alguien que nada más va a locutar, es decir, nada más va a estar hablando o grabando su voz, ¿verdad? Quizás no sea tan importante esta característica de respuesta en frecuencia. ¿Por qué razón? Pues porque la voz es muy plana, por así decirlo. Sí hacemos variaciones, ¿verdad?, en el tono, pero muy leves, nada que ver con un cantante, por ejemplo un vocalista que cuando canta, ¿verdad?, abarca 2, 3 octavas en la escala musical. Entonces ahí sí se necesita un micrófono con una alta respuesta de frecuencia. Bueno, otra característica es la impedancia. En la impedancia, bueno, nos dice que es la oposición a la corriente alterna que proporciona el micrófono a la salida. Y bueno, es muy común que según el tipo de micrófono se dividan en impedancia baja, los que van de 50 a 1000 ohms, impedancia media, que van de 5000 a 15000 ohms, e impedancia alta, más de 20000 ohms. Además, cuanto más largo sea el cable, más impedancia habrá. Esto pues por lógicas razones, ¿verdad? Porque el cable está compuesto por hilos de cobre y el cobre sabemos que tiene oposición al paso de electrones. Entonces, por eso es que los cables se calientan, ¿verdad? Por eso es que deben de tener un buen calibre para permitir un buen paso de electrones. Y entre más largo sea el cable, pues más resistencia va a haber. Si buscamos un micrófono para hacer streaming o podcast de calidad, es mejor considerar aquellos que tengan hasta 600 ohms únicamente, es decir, que no tengan tanta resistencia. ¿Qué más? Otra de las características tiene que ver con el patrón polar. El patrón polar, bueno, no es más que la dirección, ¿verdad?, o el espectro en el que el micrófono recoge el sonido, y esto es clave a la hora para elegir un buen micrófono para hacer streaming o poder hacer buenos videotutoriales. Existen diferentes tipos, por ejemplo, los omnidireccionales, los bidireccionales, los cardioides, hipercardioides, supercardioides y shotgun. Estos son tipos de patrones polares, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver. Miren, en este esquema podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, el cardioide, aquí lo tenemos, aquí al principio, ¿sí?, un cardioide. Y cómo es el patrón polar, ¿sí? Si se fijan, se dice cardioide por la forma como de corazón invertido que tiene. A partir del micrófono empieza a recoger los sonidos hacia el frente y se fijan, hacia atrás recoge muy poco o nada. Y luego tenemos también los hipercardioides y supercardioides, ¿sí? Los hiper, si se fijan, sí recoge hacia atrás un poquito, no mucho. Y los supercardioides, ¿verdad?, recogen un poquito más hacia atrás, pero también no tanto. Y si se fijan, los ángulos son más frontales, es decir, miren, llega a 30 y tantos grados, mientras que el de acá llega a 90 grados el cardioide, y llega más o menos a 80, entre 80 y 90. Sí, de acá hasta 120.
Entonces, dependiendo lo que queramos, ¿verdad? Si va a estar la persona al frente y nada más queremos captar los sonidos de su voz, bueno, pues uno de este tipo, ¿sí? Un supercardioide. Tenemos también los omnidireccionales. Los omnidireccionales captan los sonidos 360 grados, ¿verdad? Estos son muy utilizados, por ejemplo, como micrófonos ambientales, donde queremos escuchar todos los sonidos, ¿verdad?, de la periferia. Y existen también otro patrón que se llama bidireccional, pues estos son muy buenos, ¿verdad?, para cuando se hacen entrevistas, que están dos personas hablando una frente a otra. Bueno, pues estos micrófonos, ¿verdad?, recogen los sonidos, si se fijan, hacia el frente y por la parte posterior también. Bueno, los omnidireccionales nos dice es capaz de recoger sonidos desde cualquier dirección, aunque nos puede sonar muy atractivo, en la práctica capta todos los ruidos de alrededor, como puede ser el del propio teclado, por lo que no son muy recomendables para los streamers. Decíamos, ¿verdad? Son más tipo ambientales. Otros, por ejemplo, los bidireccionales captan el sonido desde dos lados opuestos, el frontal y la parte trasera, por lo que son interesantes para dúos o entrevistas o hacer streaming en pareja. Y luego tenemos, por ejemplo, también algunos micrófonos que recogen en una sola dirección. Esos son los más usados para hacer streaming y tienen diferentes patrones polares, entre los que se encuentran los cardioides, hipercardioides y supercardioides, que ya vimos en la gráfica anterior. El perfil de los cardioides tiene forma de corazón, donde capta el sonido de frente hacia donde apunta el micrófono y un poquito de los lados. ¿Sí? Ahí vemos este esquema y así es como lo captan. Por otro lado, existen los micrófonos tipo shotgun, ¿verdad? Son micrófonos altamente direccionales, captan especialmente el sonido que tienen al frente y ofrecen una gran precisión en la toma de audio. Por ejemplo, los reporteros, ¿verdad?, que andan en la calle y que quieren captar algún sonido muy específico, pues usan este. También las agencias de seguridad, de inteligencia, ¿verdad?, para captar sonidos algo lejanos, con esto dirigen, ¿verdad?, hacia dónde quieren captar el sonido para escuchar conversaciones o escuchar personas a distancias pues más o menos largas. Y bueno, cada micrófono tiene ciertas características, por lo que algunos son más o son menos adecuados para hacer streaming, para hacer podcast, para grabar música, para vocalistas, etc. Una buena agrupación de los tipos de micrófono y sus características principales son, por ejemplo, tenemos los micrófonos dinámicos. Estos pues se usan para conciertos en directo como micrófonos de mano. Son muy resistentes, son muy tolerantes a la distorsión, por lo que son óptimos para ambientes con mucho ruido. Tienen baja impedancia, ¿sí? Es decir, no tienen mucha resistencia, son muy buenos, tienen salidas altas y no necesitan preamplificador ni alimentación Phantom. Entonces estos son los micrófonos dinámicos. Estos simplemente se conectan a un amplificador, ¿verdad?, que tenga entrada de micrófono y listo, se pueden utilizar. Y luego existen los micrófonos de cristal o cerámicos. Estos pues son relativamente baratos, ofrecen mucho voltaje de salida, tienen mucha sensibilidad, pero también mucha impedancia, por lo que emiten mucho ruido, especialmente si llevan cables largos. Son frágiles y bueno, sirven para captar palabras, pero no para música. Estos son muy utilizados, ¿verdad?, en los auditorios, cuando hay mítines, ¿verdad?, etcétera, donde las personas van a hablar frente a un micrófono para dar un discurso, pues estos se usan bastante. Tenemos los micrófonos de tipo condensador, ¿sí? Estos, por ejemplo, se emplean para sonidos de alta calidad y detalles por sus cualidades acústicas. Tienen baja impedancia, es decir, poca resistencia y una frecuencia muy amplia. Se usan a nivel profesional tanto para captación vocal como instrumental, es decir, los usan tanto para grabar instrumentos o para reproducir pues el sonido de instrumentos, como también vocalistas. Estos requieren de una alimentación especial, ¿sí?, de una corriente continua que se proporciona a través de la consola o de la mixer llamada alimentación Phantom. Es decir, necesitan un voltaje alto para poder funcionar. De lo contrario, no va a captar los sonidos. Entonces se requiere ese tipo de mixer o consola con alimentación Phantom, si no me equivoco es como de 48 volts.
Y luego tenemos los micrófonos tipo Electrek. Estos son muy básicos, ofrecen buena respuesta en frecuencia y no necesitan alimentación externa. Su funcionamiento es similar a los de condensador, simplemente se conectan y se pueden utilizar, ¿verdad? Son adecuados para voces, ¿no? Su rango de frecuencia, ¿verdad? No es muy amplia, por lo que no es bueno para captar sonidos muy agudos ni muy graves, pero para voces son más que suficiente. Por ejemplo, están también los micrófonos de ribbon o de cinta, ¿sí? Estos eran habituales en los estudios de grabación a mediados del siglo anterior. Su salida es baja, tiene impedancia muy baja y necesita un amplificador. Y su precio suele ser elevado, ¿sí? Sobre todo por la construcción, por cómo están hechos, son en la cabeza, son de muy alta calidad. Y bueno, ahí vemos uno marca Roger y un Shure, ¿verdad? Shure pues es líder, sabemos, a nivel mundial en fabricación de micrófonos, entonces estos pues son bastante buenos. Actualmente un micrófono de buena calidad de este tipo de cinta o de ribbon andan sobre 8 o 10 mil pesos. Y bueno, tenemos también los micrófonos USBs, ¿verdad? Este es de tipo condensador, pero integra un preamplificador y un convertidor analógico digital que permite grabar de forma directa desde la computadora. Estos micrófonos relativamente son nuevos. Estos van conectados a la computadora directamente a través de un cable USB. La computadora los detecta como un micrófono, pero a través de una interfase de audio, o sea, como un hardware de audio, y ya se puede grabar directamente en la computadora. Se usan para grabar palabras y dar voz a videos y videojuegos, por lo que son los micrófonos más comúnmente utilizados, ¿verdad?, por toda la comunidad que hace streaming, que hace videos o que juega. Son una alternativa mucho más sencilla a los que requieren de una interfase de audio con cable XLR para conectarlo a la computadora. Es decir, antes de que existieran este tipo de micrófonos había que tener pues una mixer o había que tener una tarjeta de sonido para poder conectar el micrófono a través de la tarjeta de sonido. Estos no, estos ya traen, ¿verdad?, por así decirlo, su propia tarjeta de sonido integrada, por lo que la computadora inmediatamente los reconoce y los podemos utilizar sin ningún otro aditamento. Y bueno, están los micrófonos tipo XLR, que tiene que ver con la entrada, ¿verdad? Estos micrófonos pues sabemos que son muy usados por las agrupaciones musicales, tanto para instrumentos como para vocalistas, y son muy muy buenos, pero son más para el mercado de la música. Y bueno, otro tipo de micrófono también muy utilizados, que si bien usan la misma tecnología o los mismos principios que los otros, simplemente estos son inalámbricos, ¿verdad? Entonces pues se usan sin cables, pero son susceptibles a interferencias. Miren, hablando de micrófonos inalámbricos, existen de dos tipos de frecuencia, los VHF y los UHF. Los VHF son los que llevan unas antenitas que se sacan así hacia arriba, largas, plateadas, ¿verdad? Esos usan frecuencias muy muy comunes, por lo que no es nada raro que se metan interferencias, que tengan mucho ruido, ¿sí?, por el tipo de frecuencia. En cambio, los UHF son como en esta imagen que vemos, traen antenitas pequeñas, ¿verdad? Usan otro tipo de frecuencias no tan comerciales y entonces tienen mayor alcance y no hay tanta distorsión o tanto ruido por las frecuencias que usan. Entonces son muy recomendables los UHF más que los VHF. El mismo precio lo dice, ¿eh? Un micrófono VHF cuesta 200, 300 pesos el inalámbrico, y un UHF va a costar 1000, 1200, 1500, de ahí hacia arriba dependiendo la marca y la calidad. Obviamente estos son más caros que los de cable, ¿verdad? Y son más frágiles también, por lo tanto pues hay que tener cuidado cuando usemos micrófonos inalámbricos. ¿Qué más? Y bueno, este tipo de micrófonos para hacer streaming y videotutoriales es el de USB que decíamos hace ratito, ¿verdad? Porque ofrecen una combinación de funcionalidad y simplicidad. Basta con conectarlo a la computadora e inmediatamente ya podemos hacer uso de él. Y bueno, con esto nos vamos a ahorrar algunos elementos adicionales, algo que va a repercutir, ¿verdad?, en el precio como en la sencillez de manejo. No es lo mismo traer únicamente, ¿verdad?, como miren, este micrófono que
que yo tengo aquí es un Razer, es USB y simplemente lo conecto y listo, empiezo a utilizarlo. Y no necesito una consola, ¿verdad? O una mixer ni otros aditamentos. Miren, algunos de los micrófonos que actualmente existen para hacer podcasting, video y streaming, de los mejores, bueno, no de los mejores, sino más bien de los que tienen muy buena relación calidad-precio. Tenemos algunas marcas. Este primero, el del lado izquierdo del Razer, es como el que yo uso, nada más yo tengo la versión en blanco. Va a costar sobre 1,200 a 2,000 pesos. Razer es una empresa conocida por fabricar componentes para gamers, entonces también tienen sus micrófonos y son de buena calidad en general. Otra marca que le compite y que está también enfocada al segmento de streaming y de gamers es HyperX, ¿verdad? Tienen este tipo de micrófonos, por ejemplo ese que vemos ahí en la imagen. Este tiene luces LED y cambian de colores, está muy padre, muy llamativo. Este cuesta de 2,000 a 3,000 pesos y bueno, enfocado también a gamers. Y luego vamos con otra empresa, Samsung, que esta empresa, bueno, se caracteriza de décadas ya por fabricar micrófonos y componentes para video, para audio y para fotografía. Entonces es muy buena calidad y tienen este micrófono, el G-Track Pro, que vale más o menos 3,000, 3,200 pesos. Este está muy padre porque puede ser direccional, omnidireccional, puede ser monaural, puede ser estéreo y trae varios aditamentos por ahí. Entonces eso lo hace muy versátil y obviamente se garantiza la calidad por la marca, por ser Samsung. Otra marca relativamente nueva, Yeti, también para el segmento de videojuegos y streamer. Tienen sus microfonitos estos, ¿sí? Como este azul, que cuestan de 2,000 a 2,500, también muy buena calidad. Otra marca añeja o vieja de décadas, más enfocada al segmento también de video, fotografía y audio, es Rode. Tienen este micrófono también de 2,300 pesos alrededor, bastante buena calidad. Y finalmente tenemos otra marca relativamente nueva, aunque ya lleva algunas décadas en el mercado. Es muy famosa por más que nada la fabricación de tarjetas capturadoras de audio, o para hacer streaming o para transmitir videos, ¿sí? Se llama Elgato la empresa. Tienen también su micrófono y es carito, 3,000 y tantos pesos. Entonces estas son 6 micrófonos que existen actualmente y que son muy recomendables, ¿verdad? Cualquiera de estos nos va a servir para hacer grabaciones con excelente calidad de audio. Muy bien. Bueno, con esto terminamos esta parte de lo que tiene que ver con la selección de los micrófonos. Continuamos.